La Voz de América presenta. Ucrania sigue resistiendo los ataques de tropas rusas al cumplirse el 5º día de combates en varias ciudades. La Casa Blanca critica a las naciones latinoamericanas que no se suman a la condena global contra Rusia. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas sesiona de emergencia en busca de una salida a la crisis. Tambalea la economía rusa por las sanciones. La primera ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia no alcanza acuerdo. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Este lunes, en el 5º día de ataques, Rusia y Ucrania se sentaron por primera vez en una mesa de negociaciones que busca ponerle fin a un conflicto que ha sacudido al mundo entero. Laura Sepúlveda nos trae el balance de esta jornada. Tras al menos 5 horas de encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el vocero del Kremlin dio un balance. Repasamos todos los aspectos de la agenda, encontramos algunos puntos para proyectar una postura mutua. Y lo más importante, acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión tendrá lugar en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Han acordado. Hasta ese momento, cada delegación, sus miembros principales, consultará sobre todos los aspectos con sus gobiernos. Comunicaciones avanzan mientras Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, petición que debe ser aprobada unánimemente por los 27 Estados miembros. Alemania, la potencia económica del bloque, dio un giro histórico al destinar 2% de su presupuesto a defensa. La economía rusa se tambalea por las sanciones internacionales a las que de manera histórica se sumó Suiza, siempre reconocido por su neutralidad. El ataque de Rusia contra Ucrania es inaceptable con respecto al derecho internacional, inaceptable políticamente hablando e inaceptable desde un punto de vista moral. El Consejo Federal ha decidido adoptar plenamente sanciones de la Unión Europea, incluida la congelación de activos. El rublo, moneda rusa, se desplomó cerca de un 30% frente al dólar, llegando así a un mínimo en 3 décadas. El Banco Central ruso elevó en más del 9% los tipos de interés, una medida drástica que busca hacerle frente a las numerosas sanciones, las cuales incluyen el cierre del espacio aéreo de las 27 naciones de la Unión Europea a aeronaves rusas, a lo que se suman otro tipo de retaliaciones más allá de las económicas, con la suspensión de Rusia de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA, dejando a la selección de dicho país por fuera del Mundial de Qatar 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América. Entre tanto, la Casa Blanca dice que también ha venido observando la posición de naciones latinoamericanas frente a la agresión de Rusia a Ucrania y ha condenado la posición de neutralidad que han asumido algunas naciones latinoamericanas, como es el caso de Brasil. Por eso vamos en vivo con Jorge Agobián, quien nos tiene la ampliación de esta noticia. Jorge, pero también ¿cómo ha reaccionado la Casa Blanca a la amenaza nuclear del presidente de Rusia, Vladimir Putin? Yasmín, la pregunta del millón. Un reportero le preguntó al presidente en un evento aquí en la Casa Blanca si los estadounidenses deberían estar preocupados por una guerra nuclear, a lo que el presidente respondió con un tajante no. Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no ve necesidad de activar el nivel de alerta nuclear pese a las provocaciones de Rusia. Esto fue lo que dijo. Rusia y el presidente Putin han alegado falsamente que están bajo amenaza, incluso de Ucrania, de la OTAN. Ni Estados Unidos o la OTAN tienen ningún deseo o intención de entrar en conflicto con Rusia. Y creemos que una retórica provocativa como esta con respecto a las armas nucleares es peligrosa por el riesgo de un error de cálculo. Debe evitarse. Mientras tanto, para el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de la región que se han mostrado neutrales o a favor de Rusia, pues eso fue visto con críticas por parte de funcionarios de la administración. En el siguiente reporte les digo. Estados Unidos condenó la posición de neutralidad o de apoyo a Rusia en el hemisferio occidental durante la invasión a Ucrania. Los países que no alzan la voz, yo creo que no están contribuyendo a la paz. El asesor principal del Departamento de Estado, John Piechowski, reaccionó así al ser consultado por La Voz de América sobre la posición de neutralidad que expresó el domingo el presidente de Brasil.
Bolsonaro, quien se reunió recientemente con Vladimir Putin, criticó además cualquier sanción de Occidente que pueda repercutir en su economía, citando los productos agroindustriales que Rusia provee a Brasil. Queremos paz. Estamos a favor de la neutralidad. Ya tenemos suficientes problemas serios en Brasil y no quiero traer más problemas para Brasil. La Casa Blanca reveló que las sanciones estadounidenses impactarán a los gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Moscú. Y eso es por diseño, o sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. El principal asesor del presidente Biden para América Latina desestimó el apoyo ruso a sus 3 aliados socialistas en la región y aseguró que Estados Unidos permanece vigilante. Yo veo que las intenciones de Cuba, de Rusia sobre la región son dirigidas hacia nosotros, no están dirigidas hacia una relación estratégica con la región para apoyar la prosperidad y la seguridad de las Américas. Llevamos un bloqueo. Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua acusan de injerencismo a Washington. Mientras tanto, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado se mostraron en contra de las especulaciones sobre las posibles implicaciones en la seguridad hemisférica de estas relaciones estratégicas de Rusia con países en la región, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yasmín. Te agradezco por el reporte. Era Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Y en una sesión poco común, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió de emergencia ante la escalada de Rusia en Ucrania. Entre tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se hacen aún más tensas. Vamos en vivo a Naciones Unidas, donde se encuentra mi compañera Celia Mendoza. Celia, ¿qué es lo último? Así es, Yasmín, la misión de los Estados Unidos durante esta jornada y cuando el embajador de Rusia estaba entregando su conferencia de prensa del cierre de su presidencia rotativa, notificó que 12 diplomáticos de este grupo estarían siendo expulsados. Tienen que salir para el 7 de marzo, de acuerdo al embajador ruso. Él asegura que esta es una violación directa a los tratados internacionales de Naciones Unidas. Sin embargo, la vocera de la misión de los Estados Unidos indica en su comunicado que han seguido los procedimientos de protocolo necesarios y que la razón específica es porque estos 12 miembros de la misión de Rusia estaban llevando a cabo actividades de espionaje. Todo esto en el marco de esta Asamblea General que sigue y se mantendrá por lo menos hasta este miércoles cuando den su voto. La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU. Con estas palabras abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada Estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto. A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitschko, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra. Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar, y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia. El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno. La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk. Durante esta jornada también se presentó una resolución para ayuda humanitaria por parte de Francia y con el respaldo de México, la cual espera proveer asistencia lo antes posible. Mientras tanto, el alto comisionado para refugiados, quien dio detalles, indicó que hasta el momento hay más de 520,000 refugiados ucranianos y alertó que esta situación está rápidamente creciendo, convirtiendo esta en una de las peores crisis que ha visto en Europa desde la guerra en el Báltico.
Era Celia Mendoza desde Naciones Unidas. Manténnos informados, Celia. Bien, y la historia entrelazada entre Rusia y Ucrania nos lleva a ver el pasado para entender el presente. Alonso Castillo nos da las claves para entender este conflicto. Los lazos entre Rusia y Ucrania son añejos como el tiempo, unidos por la historia compartida. En la era de los zares rusos se les prohibió su idioma y los consideraban como versiones campesinas de los rusos. Posteriormente, en 1932, Joseph Stalin desató una hambruna conocida como Holodomor. Le dijo a La Voz de América Stephen Norris, director del Centro Avi Gerst de Estudios Rusos y Postsoviéticos. La hambruna que mató a más de 4 millones de ucranianos, y ese recuerdo se ha revivido desde la independencia, y en 2008 hubo una gran conmemoración en Kiev dedicada a la hambruna. De antaño proviene el rechazo de los rusos a la independencia de Ucrania, en donde recientemente las tropas rusas tomaron la antigua central nuclear. Las experiencias en Chernóbil en 1986 y nuevamente hoy hablan de la forma en que los ucranianos han entendido su relación con Rusia y durante el siglo soviético. En 2014, cuando ocurrió la anexión de Crimea, Ucrania quedó dividida, el este más cerca de Rusia y el oeste a occidente. Ucrania decidió unirse y cooperar con esa parte del mundo, le dijo a La Voz de América la investigadora Tatsiana Kulakevich. A Rusia no le gusta porque quiere que sus antiguas repúblicas soviéticas, como Ucrania y Bielorrusia, estén en su esfera de influencia y conserven esa influencia para siempre. A Putin no le interesa sacrificar vidas para lograr sus objetivos, ya que para el presidente ruso el fin justifica los medios, afirmó la académica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En breve, el sentir de toda una comunidad ucraniana en Argentina por la situación de sus connacionales. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Más de 13.000 kilómetros separan a Ucrania de Argentina. Sin embargo, la comunidad ucraniana en ese país suramericano, la segunda más importante a nivel mundial, no deja de sorprenderse con las noticias que les llegan día a día de sus connacionales. Francisco Anselmi nos trae la historia. Es terrible que una nación invada a una nación libre, soberana e independiente como es Ucrania. Muchos de ellos todavía tienen familiares en su madre patria. Apenas se enteraron de los ataques, los llamaron para saber cómo estaban. Lo primero que hice es encender el televisor y cuando escucho la noticia, una lágrima se me cayó porque no podía entender. Lo primero que pensé fue
en la familia que tengo allá. Lloré, no te voy a mentir, la emoción te quiebra, creo que estamos sin problemas. Todos los inmigrantes ucranianos en Argentina se preguntan lo mismo. ¿Cuál será el futuro de su patria? ¿Algún día podrán volver? Por más que uno viva fuera, en otro país, las raíces están en Ucrania. Mis padres vinieron de Ucrania y siempre desde chica a mí me enseñaron la cultura, el idioma y defender Ucrania. El ucraniano es un tipo muy orgulloso y defensor de su tierra. Parte de las estrofas del himno nacional justamente destacan eso. Es un poco la idiosincrasia que marca ese pueblo milenario. Yo creo que Ucrania va a sobrevivir a esto, pero el costo va a ser muy alto. Y para lograrlo, claman por ayuda militar y humanitaria. La esperanza es que Ucrania va a salir adelante. Esta es la esperanza. Necesitamos, por supuesto, también de la ayuda y el apoyo de todo el mundo occidental. Y a cualquiera que pregunte de Ucrania, que conteste y dice, resistiremos y venceremos. Francisco Anselmi, Voz de América, Buenos Aires. Lejos de los bombardeos en Ucrania, ciudadanos rusos continúan llegando a Venezuela para turistear. Álvaro Algarra nos cuenta que muchos disfrutan al descubrir las costumbres de una barriada en Venezuela. Mientras Ucrania está siendo azotada por los bombardeos que Vladimir Putin ordenó para dominarla, ciudadanos rusos hacen turismo en una de las barriadas más emblemáticas de la capital venezolana, donde disfrutan de música afroamericana, sus bailes y costumbres. En ese contexto, activistas de derechos humanos consultados consideran inaceptable que mientras mueren decenas de personas inocentes en ese conflicto, el gobierno de Nicolás Maduro continúe recibiendo ciudadanos de ese país para que disfruten en Venezuela. Yo creo que es un abuso porque el país, la gente se está muriendo de hambre en Venezuela y que los rusos vengan aquí a disfrutar, no lo veo lógico. O sea, yo creo que Venezuela es un país de prosperidad y de progreso, pero progreso para los venezolanos, no para que alguien les dé la oportunidad a ellos de crecer y de venir aquí a enriquecerse con nuestros recursos y nosotros seguimos mal. De verdad que me da vergüenza cómo matan a niños, adultos mayores, a mujeres. Sin embargo, el concejal Simón Canelón destaca que Venezuela durante su historia se ha caracterizado por ser un país totalmente tolerante que acepta a todas las nacionalidades y eso hay que decirlo abiertamente. Hemos recibido gente de todos lados, de Siria, rusos, todo lo demás. Mientras vengan en paz, está bien. Lo que esté pasando allá, sin duda alguna, no es culpa de los pueblos, es culpa de unos gobiernos que están actuando muy mal. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, Juan Manuel Teixeira Díaz, aseguró recientemente que los vuelos en la ruta Caracas-Moscú se incrementarán y a partir del 21 de marzo a los rusos se sumarán los turistas iraníes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Una última oportunidad para salvar el planeta. Este fue el llamado de Naciones Unidas en su más reciente reporte sobre el cambio climático, pero más adelante volvemos con la información sobre el cambio climático. Ese fue el llamado de Naciones Unidas en su más reciente reporte sobre el cambio climático, donde alerta que la población mundial tendrá para el 2100 más dificultades para cultivar alimentos. Habrá escasez de comida, especialmente en zonas costeras donde el impacto de las temperaturas extremas es mucho mayor. El reporte señala que si la temperatura media del planeta aumenta otro grado centígrado, la cantidad de tierra consumida por incendios forestales aumentará un 35% alrededor del planeta. Bien, usted quédese porque en solo minutos usted podrá tener detalles porque el presidente Joe Biden se prepara para su primer discurso sobre el estado de la nación. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Mañana el presidente Joe Biden pronunciará su primer discurso del Estado de la Nación, donde básicamente rendirá cuentas sobre este primer año como presidente. Anthony Belchi nos da las claves para entender esta cita política. El 1 de marzo, Joe Biden pronunciará su primer discurso del Estado de la Unión como presidente de Estados Unidos. Es una tradición establecida por George Washington en 1790 y hoy en día sigue vigente por mandato constitucional, tal y como explica el analista Javier Maza. El presidente ocasionalmente tiene que dar un informe del Estado de la Unión, o sea, de la Unión Americana, de los Estados Unidos, al Congreso y establecer también en ese discurso los lineamientos principales de su línea de gobierno. La ley no exige que el presidente tenga que hacer el discurso de forma presencial. Puede presentar un reporte anual por escrito, una fórmula que se utilizó durante más de 100 años en el país. Tampoco hay límite de tiempo ni la fecha en la que debe darse, aunque suele ser al principio de año. Tiene que darlo una vez al año. Él va al Congreso, al recinto de la Cámara de Representantes, después de que es invitado por el speaker, por la presidenta de la Cámara, en este caso la señora Pelosi. Carlos Díaz Rosillo formó parte del equipo que elaboró los discursos del Estado de la Unión del expresidente Donald Trump y relató a la BOA que el texto se prepara minuciosamente entre varios departamentos durante más de 2 meses. Pasa por muchísimas evaluaciones, lo lee muchísima gente y se están cambiando detalles hasta horas antes de que se dé el discurso. El dato curioso que ese día estarán todos los miembros del gabinete, salvo uno que permanecerá en un lugar secreto. En caso, Dios no lo quiera por supuesto, que ocurra alguna tragedia, alguna desgracia, sobreviva un miembro de gabinete para poder continuar el gobierno. Tampoco se sabe de qué hablará Joe Biden, pero los analistas aseguran que la invasión rusa en Ucrania será el tema estrella. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Diplomáticos latinoamericanos también seguirán de cerca el discurso del presidente Biden, a pesar de que ellos saben de que Latinoamérica no estará en el centro de su alocución. Sin embargo, ellos destacan su apuesta por la democracia, la infraestructura y la transformación energética. Jaime Moreno nos trae el reporte. La agenda del presidente Joe Biden en política exterior se ha centrado en la crisis de Ucrania, Rusia, China y la salida de Afganistán. Sin embargo, sí ha habido espacio para las Américas, según los representantes diplomáticos de Ecuador y Colombia, los dos únicos países latinoamericanos cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Nos hemos venido poco a poco viendo en una agenda que es muy clara sobre lo que llaman aquí el Build Back Better World, que es toda una iniciativa de reconstruir el tejido económico post-pandemia de una manera además sostenible, con una visión de cambio climático y transición energética. Ecuador también tiene grandes expectativas con el plan de infraestructura liderado por la administración Biden, que prevé inversiones hasta por $40.000 millones en África, el Caribe y Latinoamérica. Y creo que eso va a ayudar muchísimo a la atracción, primeramente invertir, contrarrestar la inversión de China, que ya lo dije, es el mayor inversionista en la región y el tema comercial también. Y no es solo la infraestructura y las posibilidades de recibir grandes flujos de inversión. ¿Qué tema usted cree que es urgente que el gobierno de Estados Unidos le preste atención en este relacionamiento con la región?
Yo creo que la defensa de la democracia es vital, porque esto es un tema global y de alguna manera hay jugadores con malas intenciones. De una u otra manera tratan de alterar el curso de la voluntad popular. Justamente como una oportunidad para afirmar el compromiso de Estados Unidos con las democracias latinoamericanas, la administración Biden acogerá la Cumbre de las Américas este año en Los Ángeles, California. Desde 1994, Estados Unidos no es sede de la Cumbre de las Américas. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Al regresar, en medio de la guerra, La Voz de América habla con varios latinoamericanos que permanecen en Ucrania a pesar del conflicto. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La invasión rusa también ha despertado sentimientos de arraigo y orgullo entre muchos latinoamericanos que residen en Ucrania y que permanecen en ese país a pesar del conflicto. Diva Lizeth Cash nos reporta. Entre bombardeos de guerra por la invasión rusa, varios latinoamericanos residentes en Ucrania sienten miedo, pero también esperanza y orgullo. Este domingo, una bebé nació en Kyiv, la capital. Su padre, un futbolista venezolano profesional, emocionado por la vida de su pequeña, ahora pide ayuda para sacarla del área del conflicto. La alegría contrasta crudamente con la realidad. El colombiano Julián Tapias, quien llegó a la zona para construir una familia con su esposa ucraniana, asegura ser testigo de una pesadilla. En la casa de mi cuñado, por ejemplo, ayer a 3 casas de él, que él vive en un sector totalmente residencial, cayeron restos de un avión ruso e incluso restos del piloto de ese avión. Sin embargo, ese mismo ambiente hostil ha fortalecido los valores de solidaridad y empatía de la sociedad en Ucrania, según el venezolano Guillermo López, quien se resguarda en casa con su esposa e hijos. Me llena de orgullo que mis hijos hayan nacido, en una patria como esta. Ver de verdad que son una nación unida y que quieren ver a su país libre e independiente. Por su parte, el ecuatoriano Ángel Villares confiesa el caos y miedo que vivió cuando empezó la invasión militar rusa. Ahora, resguardado en un sótano de la familia de su novia, ya descartó la idea de huir de Ucrania y se siente arraigado a ese país. Siento un sentimiento como de propiedad, de que aunque yo no hable el idioma de aquí, aunque yo no tenga documentos de aquí, siento que este es también mi país. Y me gustaría ayudar. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Bien, de esta manera nos despedimos. Gracias por su sintonía. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com. Recuerde que les informó Yasmín López.